Bienvenidos un día más a su canal de salseo turco preferido. Hoy prepárense porque traemos una bomba, una verdadera explosión de noticias que va a sacudir los cimientos del mundo del espectáculo turco. ¿Están listos? Porque lo que les voy a contar hoy es algo que muchos de ustedes han estado esperando, deseando, incluso rezando para que sucediera. Hoy vamos a hablar de dos nombres que juntos incendian la pantalla y la imaginación de todos, Serine Sarıkaya y Kerem Bürsin. Así es, mis amores. Serine y Kerem. Dos estrellas fulgurantes que, después de una relación que nos tuvo a todos enganchados, se separaron dejando un vacío en nuestros corazones. Pero ojo al parche, que la esperanza muere al último. Y hoy, amigos míos, vamos a explorar todas las pistas, las señales, los rumores, todo lo que apunta a una posible reconciliación. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones y chismorreos jugosos, déjenme recordarles, como siempre, que se suscriban al canal. Sí, señores y señoras. Suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, de nuestros análisis profundos y de nuestros chismorreos bien informados. Este canal es su fuente número 1 de noticias frescas y jugosas del mundo del espectáculo turco. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Vamos a hablar de Serine y Kerem. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos hablando de reconciliación? Bueno, la verdad es que las redes sociales han estado que arden en los últimos días. Todo empezó con una serie de, llamémoslas, coincidencias. Pequeños detalles que sumados forman un patrón que es cuanto menos intrigante. Primero, hablemos de los viajes. Ambos, Serine y Kerem, han estado viajando bastante en las últimas semanas. Y lo que es más interesante, ambos han estado visitando destinos muy similares. Sí, me escucharon bien. No estoy diciendo que hayan estado en el mismo hotel, ni mucho menos, pero la coincidencia de destinos es innegable. Por ejemplo, ambos han sido vistos, o mejor dicho, sus publicaciones en redes sociales han dado a entender que han estado, en algún momento, cerca de la costa italiana. Y no me digan que Italia es muy grande. Sabemos que ambos tienen gustos muy específicos, que les encantan los lugares con encanto, la buena comida y sobre todo, la privacidad. Así que la idea de que ambos hayan estado disfrutando de unas vacaciones en la misma zona, sin coincidir, bueno, suena un poco improbable, ¿no creen? Además, hay otro detalle que ha llamado poderosamente nuestra atención. Y es que ambos han estado compartiendo en sus redes sociales fotos y vídeos con un estilo, digamos, muy parecido. No me refiero a que estén copiándose, para nada. Pero sí hay una cierta vibra, una cierta atmósfera en sus publicaciones que nos recuerda mucho a la época en la que estaban juntos. ¿Recuerdan esas fotos espontáneas, esos vídeos llenos de risas, esa conexión palpable que transmitían? Pues bien, en las últimas semanas hemos visto destellos de esa misma energía, por separado, pero con una resonancia que no podemos ignorar. Por supuesto, todo esto podría ser pura coincidencia. Podría ser que ambos tengan los mismos gustos, que les guste viajar a los mismos lugares y que casualmente estén pasando por una fase creativa similar. Pero, seamos honestos. ¿Quién cree realmente en las coincidencias cuando se trata de Serine y Kerem? Nadie. Aquí hay tomate. Aquí hay algo más. Y la cosa no termina ahí, mis queridos chismosos. Porque además de los viajes y las vibras similares en redes sociales, también hemos escuchado algunos murmullos. Sí, esos murmullos que se escuchan en los círculos cercanos a las dos estrellas. Fuentes, digamos, bien informadas, nos han contado que, atención. Ambos han estado en contacto. Han estado hablando. No sabemos de qué han hablado, ni con qué frecuencia, pero el simple hecho de que hayan retomado el contacto es una noticia bomba. Después de una separación que, según se dijo, fue bastante dolorosa, retomar el contacto no es algo que se haga a la ligera. Así que esto nos indica que al menos hay una puerta abierta. Ahora bien, no nos hagamos ilusiones demasiado pronto. No estamos diciendo que estén oficialmente reconciliados y planeando su boda. Calma. Pero sí estamos diciendo que hay señales, pistas, indicios, que apuntan a que algo está pasando. A que tal vez el fuego que una vez los unió no se ha extinguido del todo.
Y aquí es donde entra en juego el famoso viaje secreto, del que habla el título de este vídeo. A ver, no tenemos pruebas irrefutables de que hayan viajado juntos. Ojalá las tuviéramos. Sería la bomba. Pero si tenemos información de que ambos han estado planeando por separado viajes muy discretos a lugares remotos con poca cobertura mediática. ¿Casualidad? No lo creo. Todo apunta a que ambos están buscando un espacio de intimidad, lejos del foco público para poder hablar, para poder reconectar, para poder, ¿quién sabe? Tal vez para darse una segunda oportunidad. Y es que seamos sinceros, la historia de amor de Serine y Kerem es una historia que nos cautivó a todos. Dos jóvenes guapos, talentosos, con una química explosiva que traspasaba la pantalla. Una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Y cuando ese cuento de hadas se rompió, todos sentimos un poco de decepción. Pero como dicen por ahí, el amor verdadero siempre encuentra un camino. Y tal vez, solo tal vez, Serine y Kerem están a punto de reencontrar ese camino. Tal vez están a punto de escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. Un capítulo más maduro, más consciente, más fuerte. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Son solo conjeturas basadas en la información que hemos recopilado. Pero, ¿y si tuviéramos razón? ¿Y si realmente estuvieran juntos de nuevo? ¿No sería maravilloso? Y ahora, mis queridos chismosos, quiero saber su opinión. ¿Creen que Serine y Kerem se reconciliarán? ¿Creen que hay esperanza para esta pareja? ¿O creen que todo esto es solo un espejismo, una ilusión creada por nuestros corazones románticos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus teorías, sus predicciones, sus deseos. Quiero saber qué piensan ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que este es su lugar para estar al día con todo el salseo del mundo del espectáculo turco. En resumen, hoy hemos explorado todas las pistas que apuntan a una posible reconciliación entre Serine y Sarkaya y Kerem Bürsin. Hemos analizado sus viajes, sus publicaciones en redes sociales, los murmullos que hemos escuchado de fuentes cercanas y el famoso viaje secreto, que podría ser la clave de todo. Hemos dicho que todo esto son solo especulaciones, pero que hay suficientes indicios para creer que algo está pasando entre ellos. Que tal vez, el fuego que una vez los unió no se ha extinguido del todo. Y por último les hemos pedido su opinión. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que se reconciliarán? ¿Creen que hay esperanza para esta pareja? Muchas gracias por acompañarnos un día más. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. No se olviden de dejar sus comentarios, de darle like, de compartir y de suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismorreos jugosos. Hasta la próxima. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Y en el amor, más aún. Ciao, ciao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, esperen. Que la cosa no se queda aquí, mis chismosos insaciables. Porque después de grabar ese primer avance, hemos recibido aún más información. Sí, lo sé, es como una telenovela que no tiene fin. Pero créanme, esto es de lo más jugoso. Vamos a desmenuzar aún más esos pequeños detalles que mencionamos al principio. Hablemos con más detalle de esas coincidencias, que a estas alturas, parecen más bien señales del destino. Empecemos con Italia, ese país que enamora a cualquiera. No solo se trata de que ambos hayan estado cerca de la costa, no, no, no. La información que nos ha llegado apunta a que ambos han estado frecuentando zonas muy específicas. Estamos hablando de pequeños pueblos con encanto en la Toscana, de restaurantes con estrellas Michelin en la costa amalfitana, de lugares donde la privacidad es un lujo que pocos pueden permitirse. Y aquí viene lo bueno, una de nuestras fuentes, que jura y perjura haber visto a Kerem comprando flores en una pequeña florería en la Toscana, flores que casualmente son las favoritas de Serine. Sí, señores, claveles blancos. Es una simple coincidencia que Kerem, que no es precisamente conocido por su pasión por la jardinería, esté comprando claveles blancos en un pueblo perdido de la Toscana, justo cuando Serine está de casualidad en la zona? Yo creo que no. Pero la cosa no termina ahí.
Otra fuente que trabaja en un exclusivo hotel boutique en la costa amalfitana, nos ha confirmado que una pareja muy discreta, que parecían 2 estrellas de cine, se hospedó en una de sus suites más exclusivas. ¿Y adivinen qué? La descripción que nos dieron de la pareja coincide sospechosamente con la descripción de Serini y Kerem. Altos, guapos con gafas de sol enormes y un aire de misterio que los rodeaba. Ahora sé lo que están pensando, pero eso no prueba nada. Podrían ser otras personas. Y tienen razón. Pero aquí es donde entra en juego el poder de las redes sociales. Porque si bien ambos han sido muy cuidadosos en no publicar fotos juntos, han dejado pequeñas migajas de pan que nos permiten seguir su rastro. Por ejemplo, Serini publicó una foto en su Instagram de una copa de vino tinto con una vista espectacular. La foto no revelaba mucho, pero los más avispados de nuestros seguidores identificaron rápidamente el lugar, una bodega con vistas a la costa amalfitana que casualmente es una de las favoritas de Kerem. Y no solo eso. Unos días después, Kerem publicó una foto de sí mismo en lo que parecía ser el mismo lugar, pero sin mostrar la copa de vino. ¡Qué astuto! Pero ahí no acaba la cosa. Porque si hablamos de las vibras similares en redes sociales, tenemos que profundizar en el análisis de sus publicaciones. No se trata solo del estilo de las fotos y los vídeos, se trata de la energía que transmiten. ¿Recuerdan cuando estaban juntos? Sus publicaciones estaban llenas de risas, de complicidad, de un amor que se palpaba en el aire. Después de la ruptura, ambos se volvieron más reservados, más distantes. Pero en las últimas semanas, hemos visto un cambio radical. Las fotos de Serini han vuelto a ser más espontáneas, más naturales. La vemos sonriendo, disfrutando de la vida, irradiando felicidad. Y Kerem, por su parte, ha dejado de lado su pose de chico malo y ha empezado a mostrar un lado más vulnerable, más sensible. Lo vemos escribiendo poemas, tocando la guitarra, expresando sus emociones de una manera que no habíamos visto antes. ¿Es posible que ambos estén pasando por un proceso de crecimiento personal? Por supuesto que sí. Pero, ¿no es curioso que este proceso de crecimiento personal coincida con el momento en que se rumorea que han retomado el contacto? Yo creo que aquí hay algo más. Y hablando de retomar el contacto, vamos a profundizar en esos murmullos que hemos escuchado de fuentes cercanas. Porque no se trata solo de que hayan estado hablando, se trata de cómo han estado hablando. Nuestras fuentes nos han confirmado que las primeras conversaciones fueron tímidas, incómodas, como si estuvieran tanteando el terreno. Pero poco a poco, las conversaciones se fueron haciendo más largas, más profundas, más significativas. Empezaron hablando del pasado, de los errores que cometieron, de lo que aprendieron. Y poco a poco empezaron a hablar del futuro, de lo que quieren, de lo que esperan. Y aquí viene la bomba. Una de nuestras fuentes nos ha dicho que Kerem le ha escrito una carta a Serini. Sí, una carta de amor. En plena era digital, Kerem ha optado por la vieja escuela y le ha escrito una carta a mano a Serini. ¿No es romántico? No sabemos qué decía la carta, pero nuestra fuente nos ha asegurado que era muy emotiva, muy sincera, muy personal. Al parecer, Kerem se ha abierto en canal y le ha confesado a Serini todos sus sentimientos. Y ahora, llegamos al plato fuerte, el famoso viaje secreto. A ver, sigo insistiendo en que no tenemos pruebas irrefutables de que hayan viajado juntos. Pero la información que hemos recopilado es cada vez más convincente. Según nuestras fuentes, ambos han estado planeando viajes muy discretos a lugares remotos, con poca cobertura mediática. Estamos hablando de islas paradisíacas en el Caribe, de retiros espirituales en Bali y de lugares donde pueden desconectar del mundo y reconectar el uno con el otro. Y aquí viene lo bueno, hemos recibido información de que ambos reservaron vuelos a las Islas Maldivas, con fechas de salida y regreso muy cercanas. Ojo, no estamos diciendo que viajaron en el mismo vuelo, ni que se hospedaron en el mismo resort. Pero la coincidencia de destinos y fechas es, cuanto menos, sospechosa. Y no solo eso, hemos recibido fotos de un paparazzi que muestran a una pareja muy parecida a Serini y Kerem caminando por una playa de las Maldivas, tomados de la mano. Las fotos no son muy nítidas, pero la silueta de la pareja coincide sospechosamente con la silueta de Serini y Kerem. ¿Es posible que se trate de otra pareja? Por supuesto que sí. Pero, no es mucha coincidencia que una pareja muy parecida a Serini y Kerem esté caminando por una playa de las Maldivas, justo cuando se rumorea que ambos han viajado a ese destino.
Yo creo que aquí hay gato encerrado. Y es que, mis queridos chismosos, la historia de amor de Serine y Kerem es una historia que nos ha tocado la fibra sensible a todos. Dos personas que se enamoraron perdidamente, que vivieron un romance de ensueño, y que por razones que desconocemos, decidieron tomar caminos separados. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y tal vez, solo tal vez, esas cenizas están a punto de volver a encenderse. Tal vez, Serine y Kerem están a punto de darse una segunda oportunidad. Tal vez, están a punto de escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. Un capítulo más maduro, más consciente, más fuerte. Un capítulo donde aprenden de sus errores, donde valoran lo que tienen y donde luchan por lo que quieren. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Son solo conjeturas basadas en la información que hemos recopilado. Pero, ¿y si tuviéramos razón? ¿Y si realmente estuvieran juntos de nuevo? ¿No sería maravilloso? Y ahora, más que nunca, quiero saber su opinión. ¿Creen que Serine y Kerem se reconciliarán? ¿Creen que hay esperanza para esta pareja? ¿O creen que todo esto es solo un espejismo, una ilusión creada por nuestros corazones románticos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus teorías, sus predicciones, sus deseos. Quiero saber qué piensan ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que este es su lugar para estar al día con todo el salseo del mundo del espectáculo turco. En resumen, hoy hemos explorado todas las pistas que apuntan a una posible reconciliación entre Serine y Sarkaya y Kerem Bürsin. Hemos analizado sus viajes, sus publicaciones en redes sociales, los murmullos que hemos escuchado de fuentes cercanas y el famoso viaje secreto, que podría ser la clave de todo. Hemos dicho que todo esto son solo especulaciones, pero que hay suficientes indicios para creer que algo está pasando entre ellos. Que tal vez, el fuego que una vez los unió no se ha extinguido del todo. Y por último, les hemos pedido su opinión. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que se reconciliarán? ¿Creen que hay esperanza para esta pareja? Muchas gracias por acompañarnos un día más. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. No se olviden de dejar sus comentarios, de darle like, de compartir y de suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismorreos jugosos. Hasta la próxima. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Y en el amor, más aún. Ciao, ciao. Y que viva el salseo turco.